se hacen una vez por mes. Y el tema de hoy va a ser el tema de la importancia de las plantas nativas. ¿Dos qué? 2 veces. Estamos procurando que sean 2 veces por mes. Ah, bueno, dos veces por mes acá. Antes era una vez por mes. No es por corregirle, ¿eh? Muy bien, perfecto. Esperamos que sean 2 veces por mes entonces. Si nos sigue dando el cuero. Fue un éxito total. Qué suerte, ¿no? Bueno, y hoy vamos a dar una charla de Levantarse temprano, más temprano. ¿por qué plantas nativas? ¿Por qué le damos valor a las plantas nativas desde esta asociación? Van a hablar, mi nombre es Claudia Nardini, trabajo en el Departamento Educativo de Aves Argentinas, y además van a hablar después Mario Zavala y Claudio Acuña, que son integrantes del grupo de árboles nativos de la asociación. Ah, y Eusebio también, perdón. Eusebio también. Vengo más, ya, la tercera vez. Esta es la primera parte, la otra es la segunda que dice. No, vamos a hablar todos. Vamos a hacerlo corto, porque la semana pasada decimos algo parecido a este, y todavía dije que iba a 15 minutos, creo que estuve como 1 hora. Así que ahora... Yo voy a hacer lo mismo. Sí, tengo que ponerlo acá también, ¿no? Sí. Es un delito robar PowerPoint. Sí, penado por Valeria. ¿Cómo me gustaría poder robar PowerPoint? Está penado con Valeria. Bueno, vamos a empezar. ¿Por qué plantas nativas sería la pregunta? Y yo puse observando aves. Para contarles un poco cuál fue mi experiencia, ¿no? Yo llegué a esta asociación y hice un curso de observación de aves. Nunca me imaginé que había gente que observaba pájaros, ¿no? Para que eran todos iguales, cosas que volaban. Y empecé a hacer el curso de observación de aves. Fueron varios factores, ¿no? De repente tuvimos un profesor, Norberto Montando, que nos contaba relaciones entre la flora, las aves y las plantas. Y uno se empieza a despertar en muchos temas en los cuales no estaba ni enterado, ¿no? Conmigo hacía el curso una señora que a la larga fue la primera persona que tuvo un vivero de plantas nativas aquí en la Argentina, ¿no? El vivero Ana, árboles nativos argentinos. Silvia Santiesteban, sí. Bueno, y me dice, después yo terminé trabajando con ella, con el tema de las plantas. Pero todavía no había empezado todo, eso era una primera aproximación, la tenía de compañera y me dice, mira vos, qué importante estas plantas para las aves, ¿no? Pero bueno, después, ¿Qué año fue más o menos? Tengo que decir el año, el año 95, no antes, 93, por ahí. Bueno, la cuestión es que después yo empecé a observar aves, ¿no? A salir, me entusiasmé, empecé cada vez a salir más y obviamente al principio con una placita sobraba para identificar las especies. Y después cuando uno se mete más en el tema, empieza a darse cuenta que hay que ir un poquito más lejos que en la ciudad para encontrar mayor biodiversidad de aves o mayor diversidad de aves. Y en ese encontrar mayor diversidad de aves, termina uno cayendo en áreas naturales que se encuentran en buen estado. Nos damos cuenta y, wow, qué diferencia de cantidad de especies. Me acuerdo que en algún momento íbamos mucho a un lugar que se llama Huerta Obligado, que por suerte es un área protegida, ¿sí? Un refugio histórico y natural. Y nosotros en esa misma barranca de Huerta Obligado habíamos hecho un relevamiento de más de 300 especies de aves. Y en una barranca muy cercana hay una vecina, nos dijo, ¿por qué no vienen a relevar mi campo? Que también tengo una barranca y demás. Pero toda la barranca ya no tenía plantas nativas, eran todas plantas exóticas. Y solo pudimos censar 20 especies de aves. Y entonces ahí uno se empieza a dar cuenta, ¿no? De la diferencia. Y ahí caemos en las plantas nativas. Bueno, y entonces ahora lo que les quiero contar, rápidamente, no sé si tan rápido, va a ser una introducción a este tema de las plantas nativas. Y entonces, cada región del planeta tiene su singularidad, ¿sí? Cada región va a tener diferente latitud, diferente altitud, diferente fisonomía de paisaje, diferente clima, diferente suelo, todo diferente. Y las plantas, tras miles de años de evolucionar en esos ambientes, se van adaptando a estos ambientes, ¿no? A los regímenes de lluvia, a los vientos, a todo lo que ofrece este lugar. Y tiene una adaptación perfecta, ¿sí? Con lo cual,
son re eficientes en un montón de cosas, en absorber los nutrientes que hay, en aprovechar el agua que cae, depende de qué lugar, ¿no? Uno está en la región del monte, es una región muy árida, y sin embargo las plantas fueron evolucionando con este ambiente y logrando, por ejemplo, un montón de adaptaciones que les permiten evitar la pérdida de humedad. Bueno, y así un montón de cosas. Yo dije cada región del planeta, y ahora nos venimos a lo que tenemos más cerquita, por ahí es la Argentina, y vemos que, bueno, la Argentina es un país muy biodiverso, ¿no? Hay 18 ecorregiones diferentes. Y además, en cada ecorregión vamos a tener diferentes ambientes también, ¿no? Y estos diferentes ambientes hablan por sí mismos, ¿no? Ambientes selváticos, como la selva misionera, o la otra selva, las yungas, chaco húmedo, ¿sí? con bosques húmedos, el chaco de esteros y palmares, un chaco seco, totalmente diferente al otro, con otras especies, el chaco serrano, también con especies propias, la región del monte, la región del Espinal, la selva de Montiel. Y uno va recorriendo ambientes, ¿sí? Los palmares de Yatay, la región de la Prepuna, los Altos Andes, la estepa, los bosques andinos, ¿no? Los más cerquita nuestro, los pastizales, los talares bonaerenses, los bajos y las lagunas, la selva marginal o ribereña. Bueno, y uno empieza a desmenuzar estos ambientes, a encontrarse con que hay un montón de diferentes formas de vida, ¿sí? Por ejemplo, en estos grandes ambientes hay diferentes especies de herbáceas, plantas rastreras, plantas un poquito herbáceas anuales, herbáceas perennes, arbustos, árboles gigantes, plantas que aprovechan los árboles para estar arriba de ellos, ¿no? Plantas epífitas, enredaderas, orquídeas, bromelias, lianas, bueno, hay de todo, ¿no? Y hay plantas palustres que están en la orilla de los lagos, ¿sí? De las lagunas, perdón. Y hay plantas flotantes. Y bueno, y la verdad que es mágico empezar a despertarse a todo este mundo tan diverso y darse cuenta que cada uno ocupa su lugar. Y que muchas veces especies que están en los bosques andinos no las voy a encontrar en otro lugar que no sea allí, por algo, ¿no? Y creo que es importante empezar a darse cuenta de esto y empezar a respetar esto, ¿no? Que cada cosa tiene su lugar y que no fue una cosa de un instante o un capricho del hombre, si esto lo planto acá, ¿no? Esto habla de millones de años de evolución para adaptarse a las condiciones. Bueno, y ahí dice, ¿no? Tras cientos de millones de años de evolución conjunta y mediante un largo proceso de selección natural, hoy podemos reconocer fuertes relaciones entre la flora y el ambiente y entre la flora y la fauna, ¿no? Las relaciones que hoy queremos poner en valor. Bueno, y con un golpe de vista así, todas estas son plantas nativas de esta región. Plantas con flores bellísimas, ¿no? Pero esta gran diversidad de flores nos habla, si también empezamos a mirar un poquito más, de que estos no son para nosotros, ¿sí? Son atractivos, ¿sí? Que las plantas usan, esas flores, para atraer a quienes las van a polinizar, ¿sí? Entonces van a tener atractivos a través de formas, y colores, y perfumes y demás, y van a tener recompensas, ¿sí? Esto es lo que van a ofrecer a los animales, a cambio de, obviamente, les van a dar comida y ellos, sin quererlo, van a estar cumpliendo diferentes funciones, entre ellas, por ejemplo, la polinización, ¿sí? Y entonces ahí vemos que la ecoevolución de ciertas flores con los picaflores hoy nos brindan esta diversidad de plantas que tienen características especiales, o de flores especiales, tubulares y perfumes, todo que nos hablan de que estas atraen a los picaflores para la polinización. Por ejemplo, ¿no? U otras, ¿sí? Como este que es el palo de fierro, que tiene pétalos carnosos, que las aves cuando se meten a comerlo se llevan en la cabeza el polen. O esta otra, que es el floribón, que tiene mucho polen, tiene un olor así como medio a fruta madura, y en realidad es porque atrae a los murciélagos para ser polinizado. Y creo que es interesante empezar a valorar
estas relaciones que se van tejiendo. Bueno, y ahí vamos viendo otros polinizadores, ¿no? Insectos. Los seres más numerosos de la Tierra también van a estar interrelacionándose con la flora de cada lugar, ¿no? Y ahí estamos viendo en este caso la polinización, escarabajos, abejas. Obviamente van a encontrar en las plantas néctar o polen que les sirve de alimento y ellos sin darse cuenta van a estar ahí polinizando, ¿no? Por ejemplo, la pasionaria. La pasionaria la polinizan los mangangá, los abejorros grandes, que llegan y justo en su lomo, ¿sí? los estambres que están así pueden tocar el lomo, hola, ¿qué tal? Y dejarles el polen. Si el insecto fuera más pequeño, como una abeja, la abeja también puede visitar la pasionaria. De hecho, puede tomar el néctar también. Y nosotros decimos que va a estar robando el néctar, porque en realidad no la va a polinizar, porque no le llega a caer no llega a raspar el polen, ¿sí? Para llevárselo. Bueno, estas chiquititas, estos polinizadores chiquititos también, ¿no? Esta avipita debe tener un centímetro de lo tiene. O plantas tan extrañas como la Aristoloquia, que las flores están adentro de esa estructura floral y van a meterse y van a quedar encerradas por un par de días hasta que después la planta, cuando ya están las flores polinizadas, va a liberar. ¿Sí? Está polinizada por moscas y por eso tiene ese color como a carne en descomposición. ¿Sí? Entonces eso es lo que nos va a atraer. Bueno, las bellas mariposas adultas que van a poder polinizar también las plantas. Ahí estamos viendo. ¿Quién lo polinizará? Hay que estudiar, ¿no? Vieron que yo les dije, no todo lo que se acerca a una flor lo está polinizando. Una mariposa, una mosca, tal vez las dos, tal vez ninguna de las dos, o una de las dos puede estar polinizada. E incluso esta coevolución también hace que muchas veces las plantas, que nos parecen como seres medios estáticos, cambien, ¿sí? Para indicar a sus polinizadores, posibles polinizadores, que una flor ya está polinizada. Entonces, obviamente la visión, la vista, lo que ven los insectos no es lo mismo que lo que vemos nosotros. Y entonces para los insectos, ahí estamos viendo una lantana. ¿Ven que hay algunas que le falta la parte amarilla? Bueno, eso es algo que se va cuando la flor esa ya está polinizada. Entonces a los ojos del insecto, esta flor que tiene rosa, blanco y amarillo, se forma como un centro. ¿Vieron? Como cuando tiramos el arco y la flecha, bueno, eso nos está indicando, al insecto le está indicando que eso está para polinizar. Y una vez que fue polinizada, ahí la planta va a cambiar de color para que los insectos vayan a polinizar lo que todavía falta polinizar y no que pierdan tiempo en algo que ya fue polinizado. Incluso cosas interesantes como plantas que abren sus flores de noche. No compiten con los insectos de día y se aseguran, a través de las mariposas nocturnas, de que van a ser igualmente polinizadas, aprovechando las famosas podas. Bueno, ahí estamos viendo que durante el día van a mantenerse camufladas y de noche van a cumplir esta tarea de polinizar. Bueno, esto es un poquito lo que hablaba, ¿no? Las salvias son en general polinizadas por picaflores y esta mariposa acá está robando néctar. Bueno, otras de las relaciones que también unen a plantas nativas con la fauna es, por ejemplo, la dispersión. Las plantas, una vez que son polinizadas, forman sus semillas o sus frutos. Y si bien algunas plantas, y obviamente, tienen que lograr que esa semilla, que es su hijo, encuentre un lugar para poder crecer. Si caería a sus pies, la misma planta madre, digamos, le estaría quitando todo lo que necesita para crecer, los nutrientes, el sol y demás. Entonces necesita dispersar. Y en esto de la dispersión puede también utilizar diferentes vectores o agentes. Algunas especies lo van a hacer a través del viento, ¿sí? Ojo, también cuando hablé de polinización, hay muchos diferentes tipos también de polinización, entre ellas el viento también, ¿no? Bueno, acá estamos hablando de dispersión, entonces las semillas van a ser dispersadas por el viento. Hay ambientes, justamente ambientes abiertos, como los pastizales, donde las plantas justamente aprovechan este recurso viento porque corre libremente y entonces van a producir grandes cantidades de semillas. Y esas grandes cantidades de semillas
van a entonces a ser aprovechadas por otros animales. Ahora, bueno, y por ejemplo, ¿vieron las flechillas o los abrojos? Bueno, estos se van a pegar en la parte externa de los animales para ser dispersados. O sea que va a haber, por ejemplo, es una polinización a través de animales, pero a través de la parte exterior de los animales, ¿sí? Y hay otras veces que las plantas en ambientes cerrados les fue mejor envolviendo la semilla con una parte carnosa, que es la recompensa, para que la disperse. Y en ese caso vamos a tener muchas plantas, especialmente en ambientes cerrados, como selvas y bosques, que van a dispersar sus semillas a través de la ingesta de las mismas y, por ejemplo, las aves. Entonces ahí estamos viendo un frutero negro, uno de los tantas aves que dispersan, y vamos a encontrar muchas plantas que lo hacen de esta forma. Este es un chalchal, una planta muy apreciada por las aves, por ejemplo, un curupí. Estamos viendo el patrón, ¿no? Es una semilla chiquita envuelta por una carnosidad que va a ser dispersada cuando el ave se la traga y la va a dispersar en su secreto. También hay otra forma. Esta planta que estamos viendo acá es una liga. La liga es una planta heliparásita que crece sobre otras plantas. ¿Y esto qué significa? Que va a chupar parte de la savia, pero no la va a matar, porque si la mata se muere ella también. Así que conviven con su hospedante. Y en este caso las semillas, los frutitos estos de la liga, se pegan, son recontra pegajosos. Entonces el pájaro, cuando se los quiere sacar, se le quedó pegado en el pico, se rasca el pico contra alguna ramita o algo, y queda la semilla pegada en la rama, que es donde le conviene crecer, porque después va a meter las raíces en la rama del árbol y ahí sí va a obtener la savia que necesita. ¿Sí? Y miren dónde está creciendo esa liga. En algún lado el pajarito se rajó y ahí quedó. Bien. Obviamente, no solo hablamos de aves, en muchos otros animales nosotros dispersamos también semillas. En nuestros excrementos, porque acá tenemos una hermosa comadrejita overa, buena dispersora de muchas plantas en lugares selváticos y boscosos. Y cuando ya, por ejemplo, acá tenemos un chañar, el fruto es más grande, ¿sí? Que las bayitas que se pueden tragar las aves, uno tiene que pensar que hay otra persona, otro animal que está dispersando. Y bueno, por ejemplo, es fácil observar a los lagartos overos, ¿sí? Comiéndose frutos grandes que después también van a dispersar en sus excrementos. Y por ejemplo, esto es un algarrobo. ¿Ustedes conocen las chauchas de los algarrobos? Y es una chaucha dura, las semillas están adentro, también son duras, y puede dispersar las semillas de los algarrobos. No. ¿El agua? No. El ganado. ¿Eh? El ganado. El ganado, por ejemplo, ¿no? El ganado cuando se introdujo, pero el árbol, por ejemplo, el algarrobo estaba antes de la vaca. Los herbívoros, claro, puede ser algún herbívoro, ahí estamos viendo la vaina, y las tortugas. ¿Sí? Las tortugas, con ese pico que tienen, parten estas chauchas duras del algarrobo y pueden entonces sus excrementos también dispersar las semillas de este árbol, ¿no? Porque van tan despacito. ¿Nunca viste correr una tortuga? No te creas que van tan despacio, ¿eh? Cuando quieren. Bueno, ley del caminador. Por eso antes de largar. Bueno, acá estamos viendo entonces, volvemos a un ambiente donde se generan mucha cantidad de semillas, ¿no? Como los pastizales. Todas estas plantas, la estrategia es producir muchas semillas porque es un ambiente muy competitivo. Tenemos que lograr gran cantidad para que el viento lo lleve y, con suerte, encontrar un lugar para crecer. Y ahí estamos viendo que este recurso, esta sobreabundancia de granos, van a ser aprovechados obviamente por un montón de animales, nuevamente entre ellos las aves. Cuando las aves granívoras se alimentan de estas semillas no las van a dispersar, las digieren totalmente. Acuérdense que estas son semillas desnudas. En el caso de las bayas, ahí sí al pasar por el sistema digestivo, ellos lo que van a aprovechar es la pulpa y la semilla sale en estado óptimo para germinar. En cambio, en este caso, estas semillas desnudas van a ser digeridas totalmente. O en este caso, las aves estarían comportándose sin quererlo, ¿sí? Ellas se están alimentando, pero sin quererlo lo que hacen es controlar naturalmente la población de las plantas nativas, ¿sí? En este caso se están comiendo el embrión de una planta, así que
van a ser controlados. Van a ser como jardineros naturales. Y esto pasa mucho, ahora después vamos a ver más ejemplos. Bueno, hay un montón de plantas, de aves, que van a estar alimentándose de este recurso. Monteritas, la monterita de 7 colores, la monterita de cabeza negra, los jilgueros, los chingolitos y un montón más. Y también, por ejemplo, pequeños roedores, cuises y ratones de campo, también se van a alimentar de estas semillas. Y también hay otros que se van a alimentar y que van a controlar a estos roedores, por ejemplo, las culebras. Y para controlar las culebras, las lechucitas de las vizcacheras, que se van a comer las culebras, los roedores, algún pajarito que encuentren, ¿sí? Entonces, en los ambientes vamos a tener que a partir de las plantas se empiezan a generar un montón de redes, ¿sí? Y ahí pongo otra relación interesante entre flora nativa y los herbívoros más numerosos del planeta, ¿no? Los insectos. Ahí puse 50 y 50. Dicen que el 50% de los insectos se va a alimentar de las plantas. Se va a alimentar y de diferentes formas. Por ejemplo, si un insecto se alimenta del polen, ¿sí? Va a estar alimentándose y sin quererlo va a estar polinizando. Pero muchas veces se alimentan de las hojas, o de las raíces, o de las semillas. Y de esta forma lo que se van a hacer es controlar el crecimiento de las plantas, ¿sí? Van a estar funcionando como jardineros. Y entonces vamos a tener el 50% de los insectos que se va a estar alimentando de alguna parte de las plantas, ¿sí? Y después, el otro 50% de los insectos se va a estar alimentando de insectos, ¿sí? De esta forma también controlando estas poblaciones. Pero hay algo interesante, y cuando hablamos de plantas, ustedes saben que nosotros utilizamos plantas, por ejemplo, como medicamento en la medicina, ¿sí? Casi el 80% de los medicamentos que existen provienen de plantas. Y entonces esto nos lleva a darnos cuenta que las plantas tienen químicos, ¿sí? Tienen un conjunto de químicos que los van a utilizar, obviamente, no para darnos medicinas a nosotros, sino para evitar que se los coman los herbívoros, ¿sí? Estos grandes, tan numerosos, no grandes de tamaño, sino tan numerosos seres que son los insectos. Entonces, cada planta, de acuerdo, obviamente, a lo que les servía y a los insectos que tenía cerca, que se la estaban comiendo, genera una batería de químicos y obviamente muchas veces estos químicos repelen a los insectos. Después los insectos, lo mismo que hacen las cucarachas, se vuelven resistentes y se las vuelven a comer y así es como una competencia constante entre los insectos y las plantas, ¿sí? Entonces cada planta va a tener sus baterías de químicos y va a tener también sus insectos que la van a controlar. No todos los insectos comen cualquier planta, ¿sí? Y un caso interesante, para poner un ejemplo lindo, es el de las mariposas. Por ejemplo, la mariposa espejitos, ¿sí? Está tan bonita que de adulto va a llevar de cualquier planta, en estado de cualquier planta. Ahí estamos viendo pareja de espejitos copulando, y una vez que copulan, la hembra va a ir a poner los huevos, no en cualquier planta, en la planta cuyas oruguitas conocen desde hace cientos de años, cientos de miles de años, ¿sí? Y en este caso va a ser en la pasionaria. Allí entonces va a poner los huevos la hembra de esta mariposa, exclusivamente, en ninguna otra planta, ¿sí? Entonces va a poner los huevos allí, ahí está el huevito, estos huevos van a nacer las orugas, que se van a comer cómodamente las hojas de esta enredadera, después van a empupar, ¿sí? Yo digo ahí la magia, se empúa toda la oruga y nace un nuevo ser que es la mariposa, con otro aparato bucal y demás. Bueno, pero es interesante, ¿no? No cualquier bicho come cualquier planta. Si bien es cierto que hay algunos bichos que son más generalistas, por ejemplo, hay algún bicho que come, o alguna oruga de mariposa o algún escarabajo que come leguminosas, toda una familia. Pero otros que no, que comen dentro de las leguminosas esta leguminosa. Y nada más. Bueno, entonces es interesante. Por ejemplo, estas espejitos se alimentan de pasionarias. A Buenos Aires llega esta solamente, esta pasionaria de flor blanca. Más al norte hay otras pasionarias que también se las van a comer, se las va a comer esta mariposa. Bien, pero tenemos otros casos. Está las asclepias, ¿sí? Que son plantas nutricias, así se llaman, de la mariposa, de esta mariposa que se llama monarca. Estamos viendo todo el ciclo de vida. O, ahí estamos viendo dos plantas. Arriba, un coronillo, un arbolito típico del talar. Y abajo estamos viendo un ingá.
un árbol típico de la selva marginal, que viene bajando de Misiones, obviamente, ¿no? Y este arbolito, el de arriba, el coronillo, está en los talares bonaerenses, en la región del Espinal, en la región del Chaco. Bueno, pues en todos estos ambientes, en estas regiones, estos arbolitos van a ser planta nutricia, ¿sí?, de esta mariposa, que es la bandera argentina. Y entonces esta mariposa, por desarrollar, solo va a poner los huevos en estas plantas. Ya estamos viendo, también estas son las orugas de la mariposa, uno las puede acariciar, ¿sí? No son los famosos bichos quemadores que todo el mundo mata por las dudas, mato orugas por las dudas, y esta la podemos acariciar y no hace nada. Y ahí estamos viendo, ¿no? Se juntan en grandes racimos para que de día, que es cuando están inactivas, ¿sí?, que después al atardecer se ponen a comer. Los pájaros no se la coman porque parece una mega oruga. Entonces dicen, no me la puedo comer, es muy grande, y de esta forma pasan gran parte del día, ¿sí? Ahí estamos viendo una pupa de esa mariposa, ¿no? Una pupa bien llamativa. Bueno, y el tala, este arbolito bien típico de gran parte de nuestro país, también, por ejemplo, lo puse ejemplo porque es planta nutricia de más de 15 especies diferentes de mariposas, diurnas y nocturnas. Entre ellas, por ejemplo, estamos viendo un acercamiento del tala, con esos frutos que atraen a las aves, que son las que nos van a dispersar, que además son comestibles para nosotros, son ricos. Y por ejemplo, estas mariposas, ¿sí?, la zafiro del talar, la azul es la arriba a la izquierda, es la mariposa zafiro del talar macho, a la derecha la hembra, abajo la picuda o el trompa de elefante, y la 80 del otro lado, son todas mariposas que exclusivamente van a poner sus huevos en el tala. Y por ejemplo, esta plantita que crece en los pastizales y que muchas veces denominamos yuyos, esta que se llama Marcela, va a ser planta nutricia de esta mariposa que se llama cuatro ojos. Y de esta también, que es la Julia, no me salieron los nombres. Y el guaco, que es una enredadera de esta región también, va a ser planta nutricia de esta, que es la perezosa de otoño. Y los espinillos, ¿sí?, van a ser plantas nutricias de estas mariposas que son las danzarinas. Y acá estamos viendo una limoncito que va a poner sus huevos en un árbol que se llama Tempetarí. ¿Y qué más tenemos? La aristoloquia, ¿se acuerdan? Era polinizada por moscas, pero se las van a comer a esas hojitas la mariposa esta, por ejemplo, que es la borde de oro, ¿sí? Va a poner sus huevos exclusivamente en la aristoloquia. Bueno, el ajicillo, ¿sí?, de esta hermosa mariposa Julia. Bueno, y así vamos a tener un montón de relaciones entre mariposas y plantas nativas. Uno de los motivos por los cuales nos plantemos más plantas nativas para tener, porque uno tiene un jardín lleno de flores exóticas y por ahí vienen mariposas. Pero esas mariposas, como yo digo, no son nuestras, son de otros, son del que tiene la planta nutricia, que está justamente permitiendo que siga habiendo poblaciones de mariposas. Bueno, y obviamente ante la presencia de tantos insectos, con tantas proteínas, va a haber un montón de otros seres que se van a estar alimentando de esos insectos, entre ellos los pájaros, ¿sí? Vamos a tener todo un grupo grande de pájaros, por ejemplo los tiránidos, que van a ser sumamente insectívoros, casi un 80% de su dieta van a ingerir insectos. Pero después, el resto de las aves, el picaflor, cuando va a una flor, ¿sí?, que va en busca de néctar, que es el que da la energía para poder volar, cuando hay un insecto ahí seguramente que esté robando un poquito del néctar, se lo va a comer también, son proteínas, ¿sí? Acá estamos viendo el tuclillo, ¿vieron? Alimentándose de una oruga de mariposa. Y algo importante es que no importa que coman las aves cuando sean grandes, todas van a ingerir una cierta parte de su dieta en insectos, y todas las aves, las terrestres por lo menos, no hablemos, saquemos, quedan afuera las de lagunas que comen peces o las de mar, van a alimentar a sus pichones con insectos, exclusivamente. Los picaflores lo hacen, los luteros lo hacen, o sea, si no tenemos insectos, las aves no pueden criar a sus pichones. Así que ya tenemos que pensar también que cuando proponemos hacer un jardín con plantas nativas o un espacio verde con plantas nativas, está prohibido el uso de agroquímicos, insecticidas y demás, porque matan a los insectos y nos quedamos sin alimento para los pichones de las aves. Ahí estamos viendo una tijereta, en este caso una calandria, en este caso una tijereta también alimentando a su pichón. ¿Qué más? Además,
de estas relaciones. Y obviamente va a haber muchas más, porque desde de los insectos y de las aves se van a alimentar mamíferos, ¿sí? Reptiles. Así que la red sigue creciendo. Pero además las plantas nos van a servir a nosotros también, ¿no? Como alimentos, como medicina. Nos van a proporcionar recursos, van a servir para el ecoturismo. Tenemos un árbol histórico en algún lugar y pues la gente viene a verlo, o sea que también genera ecoturismo, o para ir a ver los cactus de la puna, ¿no? Entonces, las plantas generan también movimiento turístico. Vamos a ver un montón de plantas de nuestra flora nativa que van a ser ornamentales, sumamente ornamentales. Las plantas nos van a poder brindar refugio, tintes naturales. Muchas de ellas van a tener importancia cultural. Ahí están nuevamente árboles de importancia histórica o plantas de importancia histórica. Nos van a brindar fibras también, entre otras tantas cosas. Y para poner unos ejemplos, acá la pitanga, cuyo fruto es comestible, ¿sí? Se hacen bebidas, se utilizan en perfumería. Muchas de ellas entonces van a ser altamente ornamentales. ¿Quién puede discutir la belleza ornamental del ceibo? El jacarandá, que además de ornamental, su madera es una de las mejores maderas para los luthiers, para hacer instrumentos de cuerda. Muchas plantas se van a utilizar como tintorias para extraer tintes naturales y para curtir cueros. Muchas van a inspirarnos culturalmente, ¿sí? Ahí está, la pampa tiene lombú. ¿Tiene lombú la pampa? No, ya estamos. O el pehuen, ¿no? Y muchas otras plantas y árboles de nuestro país que tienen sus leyendas, ¿no? Empezando a formar parte de nuestra cultura. Cuántas zambas, cuántos versos citan en sus frases, en sus estrofas, a nuestros árboles, a nuestras plantas nativas. Bueno, y aquí estamos viendo lo que podría haber sido un paisaje pampeano, tal vez de este mismo lugar donde hoy estamos dando la charla, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿No? Así, el hombre va avanzando y se olvida que está relacionado también con todos estas plantas y estos animales. Y bueno, entre lo anterior y esto, tiene que haber un punto de equilibrio. Entonces está bueno, por ejemplo, crear reservas urbanas. ¿Qué más? Que las provincias generen reservas un poco más grandes, ¿no? Las reservas urbanas son esos reguitos chiquitos que quedan cerca de las ciudades, que tienen sus plantas nativas, y que por eso albergan mayor biodiversidad de fauna, ¿no? También reservas más grandes, ¿por qué no? Reservas provinciales, reservas municipales, hasta llegar a los parques nacionales. Pero el problema es que el hombre avanza y avanza, cuando no es con la agricultura, es con las casas, ¿sí? Es con la urbanización y va tapando todo. Y creo que tenemos que repensar un poco, ¿no? Equilibrar un poco el tema. Y con el reemplazo de la flora nativa por flora exótica que le parece más bonita, más... Y con una cuestión cultural, el hombre encima, cuando aplasta todo esto, pone otras plantas que son exóticas, ¿no? Pero exóticas no se lo dicen porque son de afuera, sino porque son wow. Y a veces eso sucede, o sucedió, porque las cosas están cambiando, por una cuestión cultural, ¿no? Los europeos, por ejemplo, llegaban y traían las plantas de allá que conocían, las que les servían para comer, las que les servían para curarse, y las que les servían para recordar también su terruña, ¿no? Para recrear el lugar donde vivían. Y bueno, esto fue así culturalmente hasta hace algunos años, donde empezó una linda movida de poner en valor, ¿sí?, el ambiente natural de cada lugar. Y acá nos olvidamos de el nacionalismo o el patriotismo, ¿no? Tiene que ver con respetar. Yo me voy hoy a Brasil, tendré que respetar la flora de ese lugar. La Mata Atlántica en algún caso, si no serán los ciudades, o Brasil tiene tantos ambientes diferentes, pero a lo que voy, ¿no? En cada lugar existe una flora nativa asociada con la fauna, que es lo que creo que mundialmente también se está empezando a entender y a poner en valor. Y acá nosotros tenemos que aportar también. Y a veces estamos en la ciudad y decimos, bueno, pero de acá, ¿qué hago? Bueno, acá nosotros tenemos una propuesta, ¿no? El grupo de árboles y aves argentinas,
y por qué nos gustan las aves, y nos gustan las mariposas y los reptiles y los anfibios y todo lo demás, hacemos una propuesta y es incorporar especies de la flora nativa del lugar en donde estés a tus jardines, a tus terrazas, a tus balcones, a tu parque, en la vereda de tu casa, en el parque cercano, en la plaza cercana, incorporar estas especies de la flora de cada lugar, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, todo va sumando. Entonces, si podemos empezar a incorporar entre un área, entre una reserva urbana y una reserva municipal o un parque nacional, yo puedo aportar desde mi lugar para que la fauna, por ejemplo, primero para que las plantas nuestras puedan crecer y van a estar mejor adaptadas y el clima y demás, así que van a ser eficientes, digamos. Y nos van a quitar bastante peso encima, porque no vamos a tener que estar cuidando todo el tiempo y demás. Pero además de eso, se van a convertir estos lugares como en refugios, ¿sí? Para mariposas, para aves, depende de la cercanía que tengamos con estas áreas protegidas, para que llegar a otros tipos de animales también. Y entonces, de alguna forma, si nos imaginamos, si todos hiciéramos lo mismo, podríamos unir, ¿sí? Proporcionando parchecitos de naturaleza nativa entre estas áreas más grandes. Y entonces yo creo que en este sentido todo aporte es importante, ¿sí? Desde el pequeño jardincito hasta, nosotros tenemos acá el Jardín de Aves Argentinas, que está todo hecho con nativas y es increíble, uno sale y encuentra los picaflores, nosotros salen nidificando. Bueno, creo que está bueno, mayor o menor medida en el lugar que podamos. Tampoco decimos, hay que tirar todo lo que tenemos y le poner, no, yo creo que, bueno, tenemos los rosales, metámosle plantitas nativas alrededor, y también empecemos a disfrutar de las otras especies que se van asociando. Obviamente, si proponemos jardines con nativas, estamos diciéndoles, guárdales, se van a tener que disfrutar de las orugas, de las mariposas y de un montón de bichitos que se van a ir asociando. Y bueno, es un cambio por ahí cultural, ¿no? También, pero me parece que es necesario hacerlo. Y cuando lo empecemos a hacer, vamos a empezar a descubrir un montón de plantas que ni las conocíamos, a las que antes llamábamos yuyos y que hoy las podemos poner en valor a través de un montón de miradas diferentes. Y creo que está bueno, es un lindo ejercicio y nos invita a conocer más cosas, ¿no? También. Bueno, y ahora van a seguir contando esta breve introducción. Les pregunto, ¿alguna pregunta? Yo te quería hacer una pregunta. En los rosales siempre al pie se le ponen otras plantas pero queda muy feo. Este rosales se me ocurrió. El pie del rosal es muy feo, entonces siempre le ponen agapantos en general y otros también. Con lantana sería precioso, me parece, porque la lantana tiene un perfume tan fuerte y el rosal es tan sensible a enfermarse, que me parece una combinación preciosa. Y bueno, hay que probar, porque en realidad también es interesante porque nunca se hizo. Entonces también hay muchas cosas para probar. Y creo que está bueno. Sí, me parece que la rosa con lantanas naranjas y largas tiene que ser una... Y tenemos además un montón. Cuando uno empieza, y por suerte hoy tenemos otra cosa, que es desde 15 años o 20 años a esta parte, han aparecido un montón de libros que nos hablan de mariposas de la Argentina, libros que incluyen las plantas nutricias de esas mariposas. Esto era impensable antes. Yo me acuerdo de Ezequiel Núñez, que es uno de los grandes mariposólogos de la Argentina. Ezequiel, íbamos al campo y él reconocía las plantas nativas porque a él le gustaban las mariposas. O sea, yo lo hice a través de las aves, Ezequiel a través de las mariposas. Y entonces Ezequiel escribió un libro que es varios libros, ¿no? Uno de ellos, Mariposas de Buenos Aires, donde dice, si querés tener esta mariposa, planta nutricia, tal. Y es impresionante como las mariposas descubren sus plantas nutricias, ¿no? Es así. A veces yo veo en mi terraza, que tengo varias, veo la mariposa y subo, voy a la planta y ya veo los huevos. O sea, la descubren enseguida. Así que bueno, nada, creo que está bueno hacer el ejercicio de probar. ¿Lo venden acá este libro? Sí, está, pero bueno, nada, en 20 años de esta parte aparecieron libros de plantas, de mariposas, de animales de esta región que no existían. Entonces hoy los podemos disfrutar, los podemos consultar, y me parece que es un cambio, ¿no? Porque, digo, ¿no? Las editoriales no harían algo que no les convenga, entonces me parece que está bueno aprovechar este momento, que es un momento de cambio, un momento de reflexión. Nos estamos dando cuenta que hay muchos problemas ambientales, así que también tenemos que esperar que no todo venga de arriba, sino nosotros también aportar nuestro granito de arena.
Y ahora voy a dejar de hablar, voy a dejar de hablar a otros. Ya que va a dejar de hablar, un poquito de lo que dijo recién Liliana, de plantar plantas aquí de rosales. Existe un viejo prejuicio entre los jardineros y demás de que hay que limpiar todo, y cada plantita tiene que estar ahí como en medio del desierto. En la naturaleza no es así. En la naturaleza las plantas están todas juntas. Lo que ocurre también es que las plantas se han adaptado unas a las otras. Entonces, a veces hay plantas que rechazan otras plantas y otras no, otras son amigas. Entonces, un jardín natural tiene un jardín donde se va dejando que crezcan las cosas como le viene bien. Si una no puede estar en la presencia de este arbolito o de una planta, bueno, eso va a desaparecer y otra sí te va a reemplazar. Entonces se hace un conjunto realmente armónico. Bien, también es importante observar, ¿no? Salir, reconocer, ir a los ambientes naturales y observar qué es lo que hay, qué crece con quién se asocia con quién, claro. Pero yo digo también, muchas veces, esto uno puede ponerse en talibán y decir, no, solamente nativas, ¿no? Creo que está bueno decir, bueno, tengo este terreno, tengo mis plantas, que me dejó mi abuela, mi tía, está bueno también, ¿no? Porque tiene que ver con nuestros sentimientos y no está mal que mucha gente cuida tanto sus jardines, ¿no? Y les tira muchos insecticidas y demás para cuidar sus jardines. Por ahí es un cambio de conciencia, de decir, bueno, mira, te propongo estas plantas que no las tenés que cuidar tanto, que no tenés que usar tantos insecticidas y demás, pero bueno, ir incorporando. Y también decir, bueno, si yo tengo este espacio, todo esto lo tengo, no sé, para que jueguen los chicos, para hacer el asado y demás, y aquel rinconcito de allá lo dejo, como vos decís, salvaje, enmarañado, sin limpiar, como diríamos, para que puedan nidificar las aves. Limpiando no de exóticas. Sacando exóticas, sí, a veces hay, y bueno, y también es importante decir, ¿no?, que dentro de las plantas exóticas hay algunas que no ofrecen problemas y otras que son terriblemente invasoras, porque justamente no van a tener todos esos insectos que las van a controlar y se van a disparar, y hemos visto en ambientes naturales, como por ejemplo el ligustro o el acacia negro, invaden estos ambientes y los matan, ¿sí? Porque el ligustro especialmente tiene una sombra tan densa que mata todo lo demás. Entonces en esos casos obviamente tenemos que hacer control y tenemos que decir, nada, es que no, porque se me descontrola. Pero bueno, está interesante ver esto, ¿no? Estas plantas exóticas vienen de otros lugares, de otros ambientes, y llegan sin sus controladores naturales. Y está bien que así sea, porque a veces lo que hacemos es traer también a sus controladores naturales, y a veces se descontrola más el tema. Así que bueno, hay que ser también cuidadosos, respetuosos, y por ahí empezar a disfrutar la naturaleza de otra forma, ¿sí? Digo esto porque la gente que tiene los jardines con plantas exóticas los disfruta, obviamente. Así que será cuestión de disfrutar de otra manera. ¿Y ahora con quién los dejo? Bueno, estamos maravillados por la exposición de Claudia Nardelli. Que poco vamos a poder agregar, pero es bueno conocer cómo se relacionan las aves, todo, ¿no? Insectos, murciélagos, mamíferos, mariposas. Y bueno, la pregunta a veces que nos hacemos, uno empezó en la institución como observador de aves, hizo el curso porque es lo que más deslumbra a primera vista. Pero después viene el interrogante de ¿y cómo? ¿Por qué? ¿No? Tanta variedad de aves, mariposas. Bueno, acá se está hablando de un territorio nuestro como es la Argentina, que tiene 18 ecorregiones, con una multitud de ambientes, altitudes, como citabas, y variedad de climas, y bueno, y más de 15.000 especies, ¿no, Claudia? Entre arbóreas, herbáceas, enredaderas, según las zonas, helechos, orquídeas, plantas acuáticas. Entonces, eso nos está diciendo de que nosotros tenemos un suelo y una biodiversidad que convive hace miles de años, miles, millones de años. Entonces, ¿qué es lo que ofrece más espectáculo?
Lo que conocíamos hasta ahora, lo que desconocíamos, porque a veces no se quiere o no se aprecia y se cuida lo que no se conoce. A partir de los conocimientos que podemos obtener acá, a través de los cursos, que son muy importantes, hay un curso anual acá de cultivo, diseño de espacios nativos verdes con plantas nativas. Es que las plantas estas tienen una increíble memoria con el suelo donde habitan. Nosotros lo vemos en una reserva como acá, la que tenemos más próxima, Costanera Sur, que se hizo sobre relleno. Y bueno, llegaron las semillas por agua, por aire, pero son semillas y lo que ha crecido es todo plantas que conocemos de mucho tiempo. Entonces, eso nos está mostrando de que es más factible cultivar nosotros jardines con esas especies que se consiguen a través de acá, del banco de semillas que funciona en la institución, a través de cosecharlas en sitios naturales, a través de los viveros, que hay viveros disponibles, creo que todos conocen a través de las páginas nuestras, donde proveerse de esos plantines, de esas semillas. Y bueno, y lo maravilloso de ver cómo interactúan, ¿no? Cada especie de ave, de acuerdo a cada pico, cómo se puede alimentar y qué frutos obtener, si son semillas, si son bayas, y bueno, y la polinización, que es tan importante, ¿no? Eso se da justamente con toda esta relación de muchos años. Entonces, bueno, pienso que la campaña o el interés, digamos, es cultivar esto. Esto es lo que está permitiendo de que recreemos en nuestros propios espacios lo que no se puede obtener en las plazas, hacerlo en los sitios comunes de uno. Y a través de también la difusión de lo que podemos conocer, porque no solo es importante disfrutar de esto, sino también darlo a conocer, ¿no? Cada uno de nosotros. El propósito es ir ganando o defendiendo los pocos espacios libres que tenemos los que somos habitantes de ciudad, donde nos vemos tan invadidos por el cemento, ¿no? Como decía Claudia. Y bueno, en síntesis, nosotros como grupo y bajo el amparo y el sostenimiento y el apoyo de Aves Argentinas, la labor nuestra se circunscribe a promover y difundir el cultivo de plantas autóctonas de la región. Nosotros acá en Buenos Aires, lo que hace acá a toda la provincia de Buenos Aires es muy rica en biodiversidad, porque tenemos regiones muy importantes, que es la parte de la selva marginal, costera, que se prolonga a través del recorrido paranaense, desde Misiones hasta acá, y a través de los ríos y de la selva, que se va propagando hasta la zona más austral, de acá, que es Punta Lara. Así que la situación es envidiable respecto a otros sitios, otras regiones. Tenemos muchísimo para plantar, para dar a conocer, y después está la zona de Pinal, que es la barranca propiamente, la parte de la llanura pampeana, ¿no? El pastizal. Así que bueno, no sé si vos querés agregar algo más. Quiero agregar que no deje de decir, que un poquito la idea era que después Claudia iba a hablar un poco yo, diciendo más o menos qué es el grupo nuestro, tipo de historia muy breve. Y, por ejemplo, Claudio debe ser uno de los ejemplos de gente nuestra que está haciendo algo en particular, y lo mismo es el caso de Eusebio. Entonces yo
Pero no importa, ya que está Claudia, te pido que cuentes un poco lo que haces vos con respecto al banco de semillas y lo que estás haciendo con el tema de las plantaciones en colegios. Sí, bueno, a eso iba. Nosotros partimos de la idea que se llevó a cabo, que es obtener semillas, aparte de gente que cultiva, socios, compañeros de grupo que cultivan plantas por disfrute también, obtenerlas también a veces de la reserva, con la cual hacemos canjes, semillas nuestras, podemos canjearlas por semillas que ellos nos entregan. A veces también recibimos alguna donación de plantines y a partir de eso, acá el alumnado y los socios pueden retirar esas semillas por medio de Candela Lucero, que tiene el registro de los sobres y de las especies. Y después a partir de eso también hacemos la campaña de difusión. Nosotros hemos logrado, aparte de donar a instituciones y fundaciones, por ejemplo, esta Fundación de Maimén, está el área de medio ambiente de la Municipalidad de San Miguel, que anualmente para las fechas, digamos, más importantes, que es el Día del Árbol, convoca a todos los colegios de la zona y hacen una plantación masiva en los parques y plazas, ¿no? Entonces ahí nosotros vamos a colaborar con entrega de arbolitos, plantas y semillas. Otro tanto pasa con Temaitén, también que anualmente llevan semillas de acá y plantines. Y bueno, después se agregan colegios a los que podemos concurrir y realizar plantaciones así en forma colectiva. La última de ellas es el Instituto Bernasconi, con el cual estamos comprometidos para ir con las plantas y semillas y participar con los padres y los chicos de la escuela, ¿no? Bueno, lo de Eusebio también es importante. Te voy a dar el resumencito y voy a contar todo y con esto ya. Bueno, acá los compañeros me hablaron algo de lo que tenía que decir yo, cómo uno empieza en estas cosas, generalmente, en el caso mío como otros, alguien me invitó a venir por engancharse con el tema de las aves, como yo tenía unos binoculares de me meto. Estuve varios años observando aves y saliendo así en grupos y demás, y sin embargo no tenía mayor idea de las plantas, ni me hacía mucho caso, ni nadie me decía tampoco que pasara algo con eso. Después se ve que la cosa fue evolucionando y dentro de ahora empezó a haber algunas charlas, algunas cosas sobre el tema. Yo, de casualidad, escuché una de esas. Se dio que en ese momento, acá tenía una fecha, 99, creo que fue el primer curso que hiciste vos con Gabriel sobre los jardines y demás, los cultivos de plantas nativas. Me acuerdo bien que empezó a hablar 15 o 20 minutos, Gabriel que estaba dando, y dice, bueno, ¿alguna pregunta? Y yo le digo, bueno, pero en Buenos Aires, aparte del tala, ¿qué otros árboles hay? No, ya hay más de 40. No tenía ni idea. El tala lo había escuchado por Martín Fierro, que decía el hombre más soberbio, más espina que un tala, pero ni lo distinguía yo de Salas si encontraba uno por ahí. Bueno, y como eso es la ignorancia que todos tenemos, ahora es menos, ahora es mucho más difusión, gracias a Dios. Uno se mete en internet y encuentra mucha gente que está trabajando en el tema, consciente del tema de la nativa. Bueno, entonces a partir de ese curso, cuando terminó, se hizo una invitación a hacer un grupito de voluntarios, como hay otros que se dedicaran a este tema. Así que allí empezamos con altibajos, a veces más activos, a veces menos. En el 2001-2002 se vino todo abajo, desapareció. Bueno, después de 2 años, Gabriel nos llamó, vamos a retomar de vuelta. Me hacía acordar una imagen de Belgrano al pie de la bandera llamando a los dispersos. Bueno, el timbre decía nunca fue tan grande como la derrota. Y bueno, acá Gabriel nos convocó y bueno, empezamos otra vez. Y ha habido muchas variantes de nuestra actividad. Al principio éramos sector principiantes, entonces había mucho más entusiasmo para salir a hacer excursiones a los distintos lugares donde más o menos se conserva
algo de flora nativa, después las cosas van cambiando. En algunos años hemos hecho muchas conferencias y demás, invitando a gente especialista, y siempre la idea es difundir en un lugar, y así como Buenos Aires, es un poco más difícil hacer algunas cosas concretas, ¿no? Yo trabajé bastante en concientizar a los gobiernos de la ciudad en el tema de incluir las antiguas en el arbolado, porque tenemos más o menos suerte, no, pero siempre la burocracia es muy reacia a cambiar, a pesar de que conseguimos que se dictara una ley y que se hiciera una reglamentación de esa ley donde estaba bien contemplada la inclusión de nativas y cuál es la ley y demás. Está todo bastante parado porque basta con que el burócrata diga, bueno, no dejaron, no molesten, pero algún día justificará eso. Entonces, bueno, es un poco el tipo de actividades que hemos... Sí, el gobierno permite solo un tipo de árboles, ¿no?, para plantar en la capital. Es viable eso, porque creo que algunos... Y tampoco podés sacar un árbol y que podés plantar el que vos querés. Tienen todo bien, han hecho un plan de arbolar de mano, está bien contemplado todo, pero eso no quiere decir que se va a hacer. No se está haciendo, veo que están plantando los mismos arces que sacaron porque estaban enfermos, y por ahí veo otras plantas que evidentemente no son las nativas. Están plantando bastante ahora, pero no le están dando mucha bolilla a las nativas. Algún día lo harán porque ellos mismos sus planes que han elaborado está contemplado. Es cuestión de insistir. Bueno, el gobierno es todo burocrático. Lo propio también era político. Si la burocracia lo va a conseguir, a veces es así el tema. Pero sí se consigue. Hay lugares, a lo mejor, después yo lo voy a contar, un poco menos enormes que la capital, donde esta vez se puede hacer un poco más, con mucho esfuerzo, y lo voy a contar. Bueno, entonces el tema de difusión por todos los medios posibles, la salida para el reconocimiento de flora en los lugares donde podemos encontrarla, a medida que haya gente nueva que tiene interés, se pueden reanudar ese tipo de salida, charlas sobre el tema, como sería esta, sería un ejemplo. La red de espacios verdes nativos, que es una red, digamos, que hemos convocado, invitado a gente que más o menos está consciente de esto, y tal vez tiene un lugarcito donde algo de flora nativa se conservó, o por lo menos tiene la intención firme de su espacio, que puede ser un pequeño jardín, o puede ser parte de una chacra, o un lugar silvestre que de alguna manera obtuvo, de tratar de conservar y de integrar unas plantas nativas en ese lugar, como para que haya una red, digamos, de propietarios, digamos, de esos espacios, que va desde un balcón y un pequeño jardín hasta, podría ser una estancia o lo que fuera. Entonces tenemos lo que llamamos una red de espacios verdes nativos. Trabajamos en apoyo a otras instituciones cuando, por suerte, en los últimos años está surgiendo cada vez más gente interesada en el asunto. A veces que teníamos idea de que había en algún lugar gente que está haciendo más o menos lo mismo que nosotros, pero ahora con el internet es mucho más fácil comunicarse y tener esas cosas importantes. Aparte del trabajo que más o menos podemos nosotros hacer acá, hay muchos compañeros nuestros que a veces tal vez no vienen tanto aquí. Vinieron un tiempo, se entusiasmaron con las cosas y están trabajando en su lugar. No sé, en Mercedes, en Luján, en La Plata, en no sé dónde. Porque acá no es tan fácil en Buenos Aires estar en comunicación constante. Si alguien de La Plata tiene que venir acá para las reuniones nuestras, viene 3 o 4 veces, una vez que más o menos aprendió, que aprendió el asunto, después no viene más. Pero no quiere decir que no esté trabajando, de modo que parte de nuestro trabajo de difusión ha consistido en eso, de hacer, digamos, incentivar que otra gente en sus propios lugares trabaje en ese sentido, lo cual, por ejemplo, un ejemplo va a ser lo que nos diga Eusebio. Y bueno, otro ejemplo en particular decía, porque Claudio se ocupa él directamente, el banco de semillas es él. Él lo creó, él lo lleva adelante. Bien, vamos a ver muy rápidamente, ya que Claudio tomó bastante tiempo, que ojalá hubiera tomado el doble, porque está bastante interesante. ¿Qué pasa? ¿Ves por atrás? ¿Qué? ¿Qué le estoy haciendo?
Perdón, ¿hay alguna persona que sea de algún COAS de acá de... Para buscarlo del COA de ¿Puedes manejar esto? Del COA de San Miguel. Vos sos de San Miguel, COA de San Miguel. Sí, yo soy de Malvinas, que todavía no hay ningún COA, entonces participamos del de San Miguel, que hace poco que se formó. Está bien. ¿Y los demás? Cosas. Yo soy de Paternal y me quería comunicar con el código que va a la agronomía. Bueno, sí. Una junta de agronomía de Paternal. Bueno, el COAS no lo tengo ya muy claramente mencionada. Y dejemos estos 4 o 5 diapositivas simplemente para presentar algunas actividades. Por ejemplo, ahorita una charla mucho menos interesante que la que dio Claudia, pero enfocada al arbolado de la ciudad, y la que está en este PowerPoint, que ahora no lo voy a pasar, sino simplemente decir una de las actividades que ha habido de tratar de concientizar a la gente sobre este tema. No, ¿por qué le dice página web? Che. Ah, sale así. Era así. Bueno. Ah, no, página web está bien, eso lo puse yo. Bueno, hace unos años uno de nuestros compañeros tuvo la idea de hacer una página web del grupo de árboles. Se tomó muchísimo trabajo porque ahí están, en esa página web están incluidas una colección, digamos, de distintas plantas, básicamente de nuestra región, ¿no? Porque hacerlo de todo el país sería un trabajo enorme, pero decir de la región, digamos, la región metropolitana, la región de las costas del Río de la Plata, se metió mucha información ahí y se metió también, después viene acá la red en la que hablábamos de espacios nativos, bueno, está ese montaje. Ahí está, la red de espacios nativos, uno se puede meter ahí y tiene la descripción de todos los propietarios, digamos, de los distintos lugares que están trabajando de ese modo. Allá a la derecha van a ver viveros de nativas, no sé si todos, pero muchísimos de los viveros de nativas que hay en todas las zonas del país están registrados ahí. Una de las preguntas más frecuentes que vienen es, bueno, ¿dónde consigo plantas? ¿No? Así que lo remitimos a la página y que lo vean ahí. Y a la izquierda está, se menciona el foro de plantas nativas, que aquí lo tiene. También fue ocasión de una chica que tuvo un par de años con nosotros, una chica jovencita muy entusiasta, nos metió en el asunto. Bueno, y ahora el foro camina por su cuenta. Es un lugar muy práctico y muy interesante para meterse en reconocimiento de aves, en consultas sobre cultivo y demás. Hay gente, es muy curioso porque no está participando en general la gente no está de nuestro grupo, pero otra gente se metió y lo sigue manejando, lo sigue llevando adelante. De modo que es un lugar muy activo sobre el tema de las nativas, y un lugar donde plantear una pregunta en particular y casi siempre encuentra algún tipo más o menos experto o más o menos entusiasta que algo les va a contestar. Bueno, esto es parte del foro, le meto todas las distintas opciones que tienen para los distintos tipos de plantas y distintos tipos de inquietudes que uno pueda tener sobre este tema. Y la última innovación que hemos hecho también, por suerte de gente más joven que se ha incorporado a Facebook, por supuesto tiene que ser Facebook, como no mostrar el Facebook. Y acá está nuestra página de Facebook, que también es un lugar donde la gente se comunica mucho hoy en día por Facebook, no sé que está teniendo mucho más difusión, también ponen sus preguntas allí, y bueno, tenemos un poco el método, que muchas veces una pregunta es contestada por alguien más que está en el Facebook, lo mismo ocurre con el foro, y si después de una semana algo quedó sin contestar, tratamos nosotros personalmente de contestarlo. Sí, personalmente un tipo como yo, que a pesar que hace 15 años que estoy en esto, no soy un experto ni mucho menos, y cuando se nos acaban los libros, buscamos, hay gente muy empezando por Claudia, y unos cuantos más en el grupo o amigos asociados del grupo que pueden dar lugar a esas respuestas. ¿Qué más?
Bueno, entonces acá tiene la propaganda comercial, para los que quieran, lo recomendaría que se vayan por lo menos para curiosidad, en nuestra página, en el foro, y en el Facebook. Si alguno quiere tomar nota, después sí, pasamos para adelante. Bueno, y lo último, la última aviso comercial. Lo vemos todos los jueves, todos los terceros jueves de mes, así que va a ser un gusto si alguno de ustedes nos se sienta acá. A veces generalmente suele ser abajo, sí, en el jardín mismo, en la tarde del jardín, pero después te lo preguntar en el momento. Así que si alguien quiere venir, ¿este es el segundo jueves? O el segundo. El segundo. El jueves que viene. El jueves que viene. Bueno, así que esperamos ver a alguno de ustedes con gusto del próximo jueves. Muy bien, y entonces, como yo decía, ejemplo de gente nuestra que hace sus actividades en otros lugares, quería que usted nos cuente un poco lo que está haciendo allá en su zona. Bueno, muchos me conocen, mi nombre es Eusebio, soy socio de Aves, estudiante de la EAN y hace un tiempo que estoy en la comisión directiva de Aves. Y esto lo digo así en esta secuencia porque forma parte también de lo que les voy a contar. O sea, yo llegué acá como muchos por un amigo, yo me dedicaba a la apicultura, me dedico a la apicultura, me entusiasma la naturaleza y me dijo, vos tenés que venir a Aves Argentinas, tenés que ver qué es lo que se estudia, los árboles, las aves, y bueno, desde ese día que vine no dejé de salir de esta casa. Lo que yo creo que hoy puedo contribuir a todo lo que ya agregaron es contarles la experiencia, digamos, concreta de una persona y que está al alcance de cualquiera de ustedes que puedan hacer. Y que como lo debería decir al final, pero lo voy a decir de entrada, yo creo que ustedes, creo que son socios de Aves, y si no lo son serán, o estudiantes de la EAN, o conservacionistas, o gente que les gusta la naturaleza. Yo creo que nosotros tenemos que tener un compromiso con lo que nosotros vayamos aprendiendo, vayamos estudiando, porque, digamos, el planeta lo necesita. Y sería, digamos, muy imprudente que nosotros aprendamos tantas cosas, sepamos tantas cosas, nos entusiasmemos con tantas cosas y después no las pongamos en práctica. Y ponerla en práctica, como yo les voy a contar, es desde lo más chiquito. Yo empecé acá con el grupo de árboles nativos, me armé un viverito en casa, tengo un vivero de plantas nativas, aprendí a cultivar plantas nativas, algunas especies, crío árboles, me fui nutriendo de conocimientos de toda la gente y después dije, pero yo tengo que hacer algo con todo esto. ¿Y dónde lo puedo hacer? Y bueno, lo primero que se me ocurrió en el barrio, en mi barrio, en mi casa, en mi cuadra, en mi zona. Y después digo, ¿y por qué no en el gobierno municipal de mi barrio? Porque veía que todas las cosas que pasaban en el barrio dependían en muchas formas de la autoridad municipal. Y después también dentro de la ONG. Entonces empecé a dar esos pasos. Primero aprender a criar nativas, reconocerlas, conocerlas, disfrutarlas. Y después cuando ya tenían los arbolitos crecidos, empezar a plantarlos. ¿Y dónde? Empezar a plantarlos en el barrio. Y regalárselos a la gente que se iba a comprometer a cuidarlos. Y enseñarles. Y tratar de que la gente valorara todo lo que decía Claudia. Que empezara a darse cuenta del porqué de las cosas. Pero, ¿qué pasa? Me quedaba chica esa actividad. Entonces dije, bueno, voy a ir al municipio. Entonces empecé a participar en el municipio. Yo integro desde hace 7 años el Consejo del Arbolado del municipio de Morón. A partir de mi participación y de la participación de otros socios de Aves de la zona y de otras autoridades, tratamos de que se dictara una nueva ordenanza de arbolado urbano. Porque una de las cosas que puede hacer uno en esta urbe de cemento es o conservar lo poco que se queda, que queda en naturaleza, como puede ser un espacio, puede ser una reserva natural urbana, o
tratar de mantener el arbolado urbano existente o mejorarlo y renovarlo. Y en la medida de que uno conoce las nativas, por supuesto que se renueve con nativas. Entonces, tratamos de que la nueva ordenanza de arbolado urbano del municipio de Morón contuviera en el articulado la obligación de plantar en un cierto porcentaje con nativas. Bueno, lo logramos. La ordenanza se dictó, la ordenanza se promulgó. El tema es que en la práctica es otro tema. O sea, en la práctica cuesta mucho más la cosa, pero a partir de ahí hubo mucha gente que empezó a preguntarse, y me preguntaban, y recibían llamados y otros compañeros, y gente que se enteraba, y entonces decía, bueno, ¿qué nativa puedo plantar en la vereda? ¿Qué nativa existe? ¿Qué nativa me conviene? Trabajamos con el vivero del municipio empezó a cultivar nativas, se cultivan nativas, se plantan con nativas. Hay algunas cuadras que estamos tratando que se reforesten y nos van haciendo caso. Lo que pasa es que no es fácil mover estructuras de tantos años. Pero en chiquito, digo, se puede ir logrando. Uno va viendo de que aparecen más nativas en el arbolado Morón. Otra cosa que logramos en Morón fue que a partir de toda esta movida, si bien la idea existía hacía mucho tiempo, se empezara a preocupar en que terrenos que eran de la Fuerza Aérea se destinaran una parte a crear una reserva natural urbana. Bueno, hoy la Reserva Natural Urbana de Morón es un hecho, es una reserva de 16 hectáreas y que, digamos, se logró que ese espacio no se destinara a otra cosa. O sea que yo no, digamos, no me lo quiero atribuir a mí, pero digamos, yo no soy de vanagloriarme, pero les puedo decir que un poquitito de lo que hay se debió a esa actividad, a esa permanente actividad. Entonces, yo como mensaje les diría, no pierdan la oportunidad de hacer algo por el lugar donde están. Traten de por lo menos concientizar, hacer conocer y si pueden, plantar y conservar lo que tienen. Yo creo que, como les decía antes, la ONG es una ONG que, aunque ustedes vean que todo esto funciona, todo muy lindo, está todo bien, necesita el esfuerzo de todos. Y les diría más, necesita del esfuerzo casi de muchos individuos, no de pocos. Necesita que esto dependa de mucha gente. En la medida que dependa de mucha gente, quiero decir que haya muchos socios, que haya mucha gente que participe. Lograremos tener mucho más independencia en lo que son las decisiones que cuando una organización depende de un donante o de una persona sola que es la que mantiene todo esto. O sea, así como en la naturaleza nosotros y en la conservación decimos de la riqueza de ese paisaje natural, digamos, diverso, amplio, las organizaciones y estos lugares también dependen de la participación y de la diversidad y de la coexistencia de muchos. Y estas entidades se van a poder mantener a medida en que hagamos mucho, que contribuyamos con nuestro esfuerzo y en cierta manera con lo poco que se les pide que ser socios. Otra cosa que yo les quería decir, otro mensaje, es que en esta actividad que yo desarrollé, y es honesto que se los diga, hay sinsabores. Sobre todo cuando ustedes empiezan a trabajar con la autoridad municipal, provincial o nacional. O sea, yo les transmito lo que a mí me pasó y lo que me pasa. O sea, la autoridad municipal, a veces uno encuentra gente que es más proclive que otra, ¿no? Entonces es prudente aprovechar cuando hay gente proclive y que apunta a lo que uno quiere hacer. Pero en general, en las autoridades, y esto lo digo, digamos, actual, ¿no? Ojalá que cambie, pero la autoridad es política. Y los intereses políticos a veces van por otro lado que los intereses que son nuestros. Entonces, entusiásmense, estén ahí como empujándolos a los políticos o a las autoridades, pero no decaigan cuando a veces les fallen.
cuando a veces parecen que los están acompañando y después en los hechos uno se queda solo, se queda con la gente que trabaja. O sea, eso yo, digamos, lo trato de transmitir porque pasa. O sea, a mí me pasó en Morón, a pesar de que hicimos mucho y seguimos haciendo, y hay gente de Morón que trabaja y les interesa, pero hay otra gente que son políticos. Y a uno lo acompañan cuando hay rédito que a ellos les pueda venir bien. Pero uno tiene que ser lo suficientemente hábil como para también conseguir los réditos dentro de esa relación. Hoy día lo que yo estoy haciendo un poco, o sea, participé mucho en lo que eran, tratamos de hacer un censo, no lo logramos. Recuperamos un censo de arbolado urbano de hacía como 10 años, que estaba paralizado y no se lo había tocado. Con el apoyo de 2 o 3 compañeros que entendían de sistemática y de procedimientos, logramos cambiarlo a otro lenguaje y recuperamos datos que el municipio los tenía y no los aprovechaba. O sea, aprovechamos esa información que estaba ahí dando vuelta y tratamos de que se armara un nuevo censo de arbolado urbano y no lo conseguimos. El tema del arbolado urbano es un tema muy importante para estas ciudades llenas de cemento y sin planificar, pero es un tema muy delicado porque, digamos, tanto la autoridad que lo reconoce como un bien necesario, un patrimonio urbano necesario, choca con los intereses de la ciudadanía urbana. La ciudadanía urbana, en general, no le gusta el árbol, le gusta y no le gusta. O sea, el árbol, lamentablemente, termina teniendo la culpa de montones de cosas que no la tienen. Por ejemplo, el litigio que hay en el arbolado urbano con el tendido de los cables. Resulta que hay árboles que estaban mucho antes que los cables. Y los cables aparecen después, y cuando hay una tormenta y se corta un cable, la culpa la tiene el árbol. Y no, la culpa la tiene el cable, porque el cable vino mucho después que el árbol, y al cable habría que ponerlo subterráneo, no por arriba. Después está el tema, yo les cuento porque estas son cosas vividas en la práctica. El tema con los comerciantes, quieren que se vean los carteles. Todos los árboles le tapan los carteles, no hay árbol que no le tapen los carteles. Y se da una paradoja y una cosa tan lamentable, que yo lo he vivido, porque después les cuento de otra experiencia. Se propagandiza la construcción de un edificio, un hermoso edificio con una fachada bárbara, y se le dibujan unos árboles, casi siempre en el terreno al lado, pero que las ramas vienen para el lado del edificio, y del otro lado también, y algún arbolito en la puerta, y después pues, en la realidad no están ni el que estaba en la puerta y cortaron las ramas de lo que estaban al lado. O sea, para vender está bien el árbol y la naturaleza es bárbara, pero después en la práctica lo sacan, porque después hay gente que cree que los ladrones nacen, se crían y viven en los árboles y ya todos saben. Es una lucha el tema, bueno, ni que ver con la luminaria, con los semáforos, porque ¿qué pasa? Como el arbolado no se lo poda y no se le corrige las ramas que entorpecen la luminaria, después hay accidentes por culpa del árbol. No se ven, los ladrones están ahí en la oscuridad por el árbol. O sea, el tema del arbolado urbano es un tema litigioso. Quienes lo podan en la municipalidad no podan para que el árbol tenga Bueno, copa alta, ni que hablar, sino que lo tronchen. Ni que hablar de eso. Nosotros en la Municipalidad de Morón hay un grupo de gente que aportamos, trabajamos. Hemos aportado un manual, digamos, del podador, en el cual están recopilados todos los consejos de podadores que existen. Y eso necesita que el municipio lo apruebe, lo promulgue también y lo difunda dentro de los podadores. Bueno, está parado todavía. O sea, el tema del arbolado urbano es un tema. Pero igual, a pesar de todo eso, yo les diría que insistan y trabajen, porque parece que no, pero siempre hay algún funcionario que escucha y que se logra algún cometido, ¿no? Les decía que les iba a contar el tema de la reserva. ¿Eh? De la reserva de Morón. Bueno, la reserva de Morón es un hecho, está, la pueden visitar cuando quieran. Es una linda experiencia y bueno, se logró a raíz de que bueno, se luchó y estaban las tierras, por supuesto. ¿Qué más te decía?
Otra cosa que yo estoy haciendo, lo que yo estoy haciendo ahora, por un poco, no divorcio, pero como que estoy con el municipio y no estoy, pero estoy con los vecinos y estoy con todas las escuelas de la zona. Digamos, yo estoy, que es otra actividad a realizar interesante, ponerse en contacto con las escuelas. Estoy forestando en varias escuelas, árboles que yo crío, que estoy forestando en el barrio, en plazas. También las escuelas quieren hacer prácticas con los alumnos, me llaman, yo los proveo de los árboles, voy con los chicos, hacemos una jornada y plantamos. En las veredas también. Un poco como, digamos, uno no puede dejar de hacer las cosas que uno quiere y le gustan, entonces va buscando la forma. Como el municipio es más difícil y más burocrático, digamos, uno lo va haciendo por su lado, es como la naturaleza, ¿no? Sin pidiendo permiso, vamos haciendo las cosas. Pero, digamos, la experiencia es una invitación, yo creo que vale la pena. Como les decía antes, no me explico, digamos, que un socio de AVE, un estudiante de la ERA, una persona interesada en estos temas, no asuma un compromiso, aunque sea de divulgación, de todas estas cosas. Yo creo que el planeta, nosotros, nuestra vida, el futuro, el placer lo requiere y sería desaprovechar un recurso que tenemos y que no estaría nunca mejor aprovechado que hacer esas cosas. Ya sea en la conservación, en lo que está, porque a veces mucha gente dice, bueno, plantar, plantar, plantar. Sí, plantar. Plantar y cuidar lo que se planta y cuidar lo que ya está plantado. Cuidar lo que ya existe. Entonces, nada más que eso, contarle la experiencia ahí en mi zona, en Morón, que la puede hacer cualquiera en su barrio, en su lugar. Y nada, todo lo demás ya lo dijeron todos los otros compañeros. ¿Quién cierra? No, bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta. Bueno, si quieren preguntar, sí. O algún comentario, algo para compartir. El gobierno de la capital salió con la gente a plantar árboles, no sé si saben algo. Yo lo veo una vez en una El nota. gobierno de la ciudad... Salió con gente, con chicos, invitaba a la gente a ir a plantar árboles. No sé qué árboles, pero el gobierno de la ciudad hace 2 años... De capital, Sí, el gobierno de la ciudad hace 2 años se hizo un censo, un relevamiento de todo el arbolado. Yo participé, por otro lado, digamos, por otra. Y digamos, el compromiso era así, empezar a forestar. Es impresionante la cantidad de espacios que hay, de planteras vacías, espacios potenciales de arbolado. Bueno, sale acá Es bueno contar lo que hacen los chicos que se acercaron también al grupo de Un Árbol para mi Vereda. Porque ellos se acercaron y bueno, primero plantaban otras especies, dentro de ellas algunas nativas, y ahora se acercaron al grupo y como se entusiasmaron y ahora ellos enseñan a germinar semillas y después plantan especies nativas en las veredas. Eso creo que está bueno también unirse, ¿no? El tema de las especies es un tema muy importante porque hay que reconocer que en estos arbolados de estas ciudades nuestras, tanto la ciudad de Buenos Aires como los pueblos, o el Gran Buenos Aires, fueron plantados en una época en que se desconocía, no solo se desconocía las nativas, se desconocía el comportamiento de las especies exóticas. Y hoy hay dramas y problemas y litigios y un derroche de energía humana y de recursos en solucionar problemas del arbolado urbano. O sea que el arbolado urbano, recién a partir del conocimiento de las especies y de las nativas, se empieza a tomar con seriedad y a plantar lo que se puede plantar en cada zona y en cada vereda. El comportamiento de los árboles es un tema muy importante para el urbanismo. O sea, hay plantas que son realmente, con los años, un enemigo, porque no hay vereda que aguante, no hay espacio que aguante. Por ejemplo, el ficus. Bueno, el ficus, cuando hicimos el relevamiento, en la ciudad de Buenos Aires, hay ficus que son monstruosos, pero monstruos.
Pero el ficus, ¿saben cómo es la historia del ficus, no? El ficus hace unos cuantos años, en Buenos Aires, era una plantita ornamental de interiores. Y cuando la señora hace el ficus se le hizo grande, y en la vereda tenía un espacio, sacó el ficus y lo puso en la vereda. Y hoy hay un monstruo, en muchos lugares hay un monstruo. Hay un monstruo y toda la casa llena de verdín y todos enfermos de asma y no saben que el sol no llega por el ficus. El árbol de la vereda, levanta la vereda, se introduce en las raíces por el caño de desagüe y va hacia la casa. Hay lugares en donde hay reclamos de años de los vecinos, reparaciones permanentes del municipio con el gasto de recursos humanos y monetarios en solución al problema, pero claro, ¿cómo vamos a sacar esos hermosos plátanos de lugares que forman parte ya del patrimonio cultural de un barrio? Y bueno, eso es el desconocimiento. Hoy día se conoce mucho, en la ordenanza de Morón, nosotros con la colaboración de gente que sabía, experta, recomendamos, y está en la ordenanza, que eso es bueno que lo sepan, que cuando se establecen las especies, se establezcan especies con el comportamiento adecuado y los anchos de vereda. Los anchos de vereda son fundamentales. Hay que plantar la especie adecuada en el lugar adecuado. En mi barrio había una bandera así chiquita. Pero lo fundamental es el ancho de la vereda. Claro. Ahí en mi barrio había un gomero, porque si la vereda es angosta, después los camiones rompen las ramas y las ramas se meten en las casas. Entonces, la vereda angosta tiene que haber una vuelta. Y creo que está bueno también tener en cuenta que acompañando el árbol, que esto igual algunos no coinciden, pero acompañando el árbol también puede haber herbáceas, puede haber verdadera, que yo puedo tener un freno en la vereda y lo puedo ayudar, digamos, a la biodiversidad plantando hasta pastos, hasta gramíneas en exacto, hay opiniones contrapuestas en eso, ¿no? Yo me acuerdo que cuando hacíamos el censo del arbolado, había gente que, entendidos, botánicos y todo, que algunos decían que estaba bien y otros había que relevar. Cuando había en un cantero, una plantera, varias especies, había que relevar todo, ¿no? Porque para que después, cuando se tomaron en cuenta las políticas a adoptar, ¿qué había que eliminar? Cuando en algunos casos podrían coexistir, pero digamos, ese criterio de que en una plantera solamente puede haber algo. Cuando en la práctica, lo lindo que tiene, a veces me gustó mucho cuando hice el censo porque descubría barrios que había lugares que tenían una reserva urbana en la vereda. Había de todo, había árboles, había enredaderas, había epífitas. Y lo lindo es saber que el vecino que asume la plantera de su árbol como el jardín de su vereda, es el que lo cuida, el que... Claro, el ¿no? tema es ese, ¿no? El tema es ese, que hay gente que vos te das cuenta que lo cuidaba y había gente que era un poco consecuencia del desidio, de la dejadez, entonces empieza a juntar basura y los perros. Desde las normas urbanísticas, el árbol debería... ¿Cuál era el motivo que daban los botánicos que estaban en contra de poner bases alrededor de los árboles? Por lo tanto, el árbol ideal es el que tiene el fuste más delgado y la copa más ancha. Ese es el árbol más triste. Bueno, ese es el árbol ideal urbanísticamente, lo que hablan todos los urbanistas. Bueno, pero claro, eso también es un concepto que debería ir cambiando. Yo me peleo con todo el mundo, pero me parece que también los urbanistas deberían ayornarse. Yo creo que hay que ayornarlo a cada lugar. Si es una zona comercial, donde lo que se quiere decir es eso, esté en sombra, es una belleza, los coches estacionan más felices, el microclima es fantástico, y creo que ahí, a lo mejor algunas plantitas quedarían preciosas, pero cada lugar hay que analizarlo intrínsecamente por esa cuadra, ese pedazo de ciudad, esos usos. Creo que no se puede decir todos con plantera o todos con fuste. No, pero igualmente uno ve que en la provincia, por ejemplo, las planteras, en gran parte de la vereda todavía está con césped o con tierra. Me parece que es una mala costumbre eso de llenar de valor, una cuestión de limpieza, ¿no? No, pero aparte sin conocer, porque, bueno, existen en los lugares donde todavía el barrio es el barrio antiguo, o sea, donde está el chalecito, la casa, pero en Castelar, que es donde yo vivo, todo el centro de Castelar está, digamos, siendo, yo digo, invadido de edificios, ¿no? Está lleno de edificios. Donde aparece un edificio, aparece una vereda, digamos, cementada o embaldosada desde la línea de edificación hasta el cordón. Y no aparece la plantera. O sea que, sí, ese es un error gravísimo. Después Pero eso no es una normativa, es una elección. No, muchas veces es una normativa, es más, yo creo que hasta si hay ordenanzas, que no sé
sobre el embaldosado debe prever el espacio verde. Porque el espacio verde, digamos, tiene una función que es la absorción, o sea, dejar un espacio de absorción. Te respondo, la argumentación era de que no debían competir y que la primacía la tenía el árbol y que lo demás era una competencia. Por lo tanto, lo tomaban como dato a resolver, pero la idea era sacarlo. Si había un arbusto y un árbol, dejar el árbol, sacar el arbusto. La gente de departamentos no les gusta embarrarse. Entonces se desesperan de pisar tierra. La gente, si entramos a ver lo que piensa en la la gente. casa ya está el felpudo, si no se embarrota el felpudo para entrar. Siempre nosotros, cuando hablábamos con el público así, éramos un poco prudentes, un poco respondiendo a la pregunta, de no hablar poquito de que el árbol traía pajaritos, nada más. Porque no podíamos decir que trajera orugas o sapos o bichos, porque había gente que ponía loca. Es como que, bueno, la gente tiene la cabeza buena. La misma persona No que somos... en un departamento tiene unas características, si viene a una casa ya tiene otras características. Bueno, hay de todo, ¿no? Ahí está. Pero yo creo que el mismo, en distintos lugares, adquiere distintas características. El departamento cuando pasa a casa se amiga con la naturaleza. Eso es parte de nuestra tarea, por parte de nuestra tarea, de asumir que somos de la tierra, de ahí venimos y somos tierra, así que tenemos que ver con la tierra. No sé si sería lindo saber dentro del grupo que componemos acá en esta reunión de hoy, que pienso que se repitan, se van a ir repitiendo, ¿no es cierto? Claudia, Cecilia, tener un censo acá de los que no tienen la suerte de disponer de espacio, o saber quiénes disponen de, aunque sea un macetero, un espacio de tierra, los dichosos que tengan un jardín. Queremos que cuando se retiren de acá sepan de que está todo nuestro ofrecimiento para que tengan semillas o plantas que se pueden pedir con tiempo y les podemos conseguir, porque el proyecto principal que habíamos armado acá, apoyado también por Aves, el proyecto más ambicioso es tejer una red de espacios verdes, virtual. Hay una idea muy linda también de un estudiante de acá de la EA, y real también, porque cada uno hace por su lado, somos voluntarios, todos apasionados por este tema, pero pienso que tanto Eusebio, a través de todo lo que hace en el arbolado de plazas, veredas, que eso es magnífico, haber conseguido una reserva natural en Gran Buenos Aires ya es muchísimo. Y después nosotros cultivando estas plantas, ¿no? Facilitándole a todos para que ganemos más espacio y recuperemos esa biodiversidad que se fue alejando por el crecimiento de la ciudad. Yo recuerdo, bueno, uno ya es grande, pero yo ahora me explico lo que de pibe, cuando íbamos al potrero, cuando existían los potreros, a jugar a la pelota, ahora reconozco a través de las ilustraciones, de lo que vamos viendo en los libros, en las fotos, que uno transitaba libremente y no sabía y recuerdo que sí, ahora era sota caballo lo que veía, era lantana lo que yo veía, por supuesto no le prestamos atención, multitud de mariposas cuando llegaba enero, ¿no? Hasta que terminaba el verano. Y bueno, es lindo ir recuperando, no sé, una décima parte de eso para poder volver a disfrutarlo. Así que los que tengan espacios, manifiéstenlo y nosotros podemos ir expandiendo, creando una red, ¿no? Bien, podemos contar también que acá en Aves tenemos un pequeño viverito de nativas y que, bueno, acá los chicos, estudiantes de la escuela, y voluntarios van sembrando y demás, y la idea es el trueque. Entonces cambiamos plantines por bolsitas ¿vieron los sachets de leche? Los reciclamos, los convertimos en macetas. O bolsitas de tierra, ¿no? Entonces el cambio es, ese sachet de leche lleno de tierra, lo cambiamos un sachet con tierra por un sachet con planta. O sea, copiamos, claro. copiamos cómo funciona el funcionamiento de
las aves y las plantas y los demás bichitos, ¿no? Amigables de la naturaleza. El trueque, el mutualismo. Yo tomo néctar, pero te tengo que transportar el polen puerta a puerta. Una cosa así, ¿no? Exactamente. Así que, manos a la obra.